Bueno, yo soy Fernando Buenabad Domínguez, mexicano de nacimiento. Em, Soy doctor en filosofía, soy rector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y dirijo la cátedra Sean McBride de esa universidad. Bueno, yo creo que en lo personal como en lo colectivo nos hace mucho bien ver estos esfuerzos, estas iniciativas eh, al calor de un mundo que se está haciendo irrespirable, ¿no? En más de un sentido, porque la derecha se ha encargado de intoxicarnos con episodios macabros, porque la derecha se está encargando de llevarnos a una situación de miseria espantosa, ¿no? Para tanta gente que la está padeciendo de manera horrible, porque bueno, ya también, por cierto, el espectáculo este de negocios bélicos, que es una industria, ¿no? Que ellos recaudan millonadas y millonadas todos los días. Según algunas cifras, se han gastado ya 50.000 millones de dólares en lo que va a este, que le ponen entre comillas, conflicto. De modo que en medio de todo eso, que haya quien se reúna y lo primero que pide sea paz en el mundo. Mira que yo no soy un pacifista ingenuo, tampoco creo en una actitud así de bajamos las armas y todos como hermanitos. Pero no me cabe la menor duda de que en las condiciones de desigualdad, de asimetría y de crueldad que se vive, teniendo todas las armas de un solo lado y sacándole el jugo mercantil que le sacan, sí que nos conviene parar esto a como de lugar y reordenar hasta donde sea posible la realidad que nos toca vivir. Así que digo, a mí me hace mucho bien, me resucita por lo menos algunos vocabularios que tienen que ver con hermandad, con solidaridad, con fraternidad, que tanta falta hacen en estos tiempos. Pero sobre todo porque, y mejor que todo eso, porque surgió el plan de continuar, de darse cita nuevamente, de incluso la propia Claudia Sheinbaum, con mucha puntería, propuso México como sede para un siguiente encuentro. Y ya creo que eso, no, solamente por haberlo dicho, empieza a movilizar a mucha gente en torno a una agenda, en torno a una organización, en torno a una convocatoria más amplia. Así que yo, por lo menos, yo le doy la bienvenida a esto, ¿no? Sí, es un diagnóstico necesario que tenemos que hacer también sobre América Latina, ¿no? Creo que nos falta profundizar cosas. Es un trago amargo, si me permites un poco de crueldad, que nos los hemos ganado a pulso, porque hay que ser autocríticos. Estas derechas que son una recua de miserables, que padecen una anorexia intelectual gravísima, que no tienen mayor propuesta que la de rendirse al mercado y lisonjear a millonarios vacuos. No puede ser que nos hayan derrotado en un espacio en el que en teoría deberíamos estar teniendo la razón, las armas de la razón y la razón de las armas para defender a los pueblos y sus luchas. De modo que hay necesidad de una autocrítica, yo diría que bastante severa, hasta con amargura si fuera necesario, para decirnos que descuidamos muchos espacios, que nos dormimos en muchas, que no cumplimos los compromisos que se hicieron con nuestros pueblos, que no hicimos lo que teníamos que haber hecho ni en infraestructura, ni en educación, ni en salud pública, ni en vivienda, ni en todas las cosas que son necesarias para un buen vivir. De modo que hay que pagar las cuentas de eso. Después, porque nos tiramos a la hamaca de pensar que los triunfos o los logros o los avances por sí mismos ya te tapizaban el futuro y entonces nos tirábamos a dormir la siesta de la historia, como triunfadores, como héroes, ¿no? Y es una épica de la tontería eso, porque hay reflujos históricos dolorosísimos, porque se nos olvidó que el imperio no descansa, se nos olvidó que las agresiones del capitalismo está invirtiendo en que nosotros quedemos derrotados en todas nuestras formas de organización. En eso es en lo que ellos más dinero gastan permanentemente. Entonces, nos fue como nos fue en Bolivia, porque mira que hubo oportunidades de mesas de negociación, lo sé, te lo está diciendo uno que participó en algunas de ellas. Lo sé porque vimos en Perú una y otra vez, en Arequipa tuvimos conversaciones profundas, importantes, allá donde el Vargas Llosa tenía asentados sus reales, ¿no? Y sus canalladas históricas. Bueno, ahí una y otra vez se dijo, guarden que este país necesita madurar una democracia que lo defienda de estos canallas y sin embargo
los pleitos de las izquierdas, los pleitos de del sectarismo, incluso los del burocratismo brutal que se dio en algunas áreas, nos llevaron a ver lo que vimos en Chile, ¿no? Que cómo nos duele, porque también no puede ser que en nombre de un proyecto de avanzada, de progresismo y de izquierda, etcétera, hayamos ido a entregar, pues, Chile como se entregó a estos canallas, ¿no? Y así, Argentina, pues ya ni te lo menciono, porque por cierto que hasta esta fecha, hasta esta hora que estamos conversando, las propias fuerzas del peronismo siguen adormecidas. Ahora vemos despertar a uno de sus candidatos, un buen candidato y todo, pero está como recogiendo los vidrios rotos, ¿no? Va a ver qué podemos volver a rearmar. Eh, y eso es injusto por todo concepto, pero es necesario, me parece, hablar con crudeza, con fraternidad, desde luego, y con respeto, pero para recomponer de qué se trata ahora. El escenario está más complejo, ya no es lo que fue el encuentro de Kirchner con Chávez, con Lula, con Evo, etcétera. Ese tiempo ahora identifica nuevos grandes problemas. El mundo en la geopolítica, pues este tufo bélico que está haciendo de las suyas, el saqueo de los recursos naturales, el petróleo en una crisis brutal. Es decir, es preciso que nuestra agenda comience por decirnos la verdad unos y otros, que reconocer, sacudirse la ropa y a ver cómo salimos debajo de los escombros. Y me parece que de lo contrario, México puede tener una amenaza durísima. Ahí están planeando cosas horrorosas del otro lado de la frontera, pero también de este lado de la frontera, los cómplices ya están pidiendo que venga Trump y que bombardee, o sea, ¿no? Entonces, si nos dormimos, podemos despertar de la siesta muy amargamente. Entonces, todo lo contrario, creo que es hora de una contraofensiva seria, semiótica, política, ética, moral, precisamente para eso, para vacunarnos contra esta arremetida de la derecha, ¿no? Sí, me parece que uno de los momentos más educativos para los pueblos nuestros ha sido este momento en que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han reivindicado la solidaridad con Cuba a pie juntillas. Es decir, Andrés Manuel dijo un día, como creo que es absolutamente justo, ese pueblo tiene que ser declarado patrimonio de la humanidad, con todos sus logros y con todas sus lecciones históricas y su dignidad, en fin. Son 6 décadas de ignominia, ¿no? Contra unos hermanos que el único delito que han cometido es querer decidir por sí mismos su futuro. Entonces, aparte creo que todo el mundo estamos en deuda, le debemos mucha solidaridad a Cuba durante mucho tiempo, nos hemos dormido también mucho en eso. En fin, hoy por hoy creo que la actitud ejemplar de Claudia ha sido, creo, consonante con la historia de una relación México-cubana que tiene, pues que tiene bastiones extraordinarios, ¿no? De todo tipo. El propio cardenismo tiene una fuerte inspiración cubana, ¿no? Y la propia Cuba tiene una fuerte inspiración cardenista. Y eso digamos, desde el punto de vista de del entramado político, ya nos da una coartada de unidad que ahora se ha personalizado en la figura de Claudia y de Andrés Manuel, ¿no? Así que eso a mí me parece que es este, necesarísimo. Ahora, mi pregunta dura siempre es, ¿estamos haciendo la mejor comunicación posible de esto? Porque que algunos, perdón, que estoy con un problema que algunos estemos muy contentos y en todo caso agradecidos con el ejemplo político que uno abraza y respeta de estos líderes, a mí no me ciega el hecho de que no estamos haciendo el conjunto de las tareas suficientes para que las nuevas generaciones entiendan por qué hay que celebrar a Cuba, ¿no? Y me parece que hay faltantes muy significativos en tanto lo que se habla con la juventud, muy temprana juventud, pero también con los de nuestra edad, que ya somos tercera edad, ¿no? Con los que ya también se nos han olvidado pasajes que son centrales, pasajes de la historia reciente de este continente en los que no hubiéramos vivido lo que se vivió sin la palabra de Cuba siempre al pie de la letra. No, nosotros no hubiésemos acabado de entender, incluso
las cosas que nos pasan internamente en México, como el accidente llamado Fox, si no hubiésemos oído también a Fidel definirlo como lo definió, presentarnos al desnudo, la clase de canalla servil y entreguista que fue. Pero lo menciono solo al paso como uno de tantos ejemplos en los que hoy creo que en la voz y en la presencia y en la profundidad que Claudia le imprime, también nos reeduca. Repito, mi pregunta es saber si está nuestro relato a la altura de las necesidades de la historia. Y estos grandes episodios yo creo que requieren un mucho mayor volumen de tarea comunicacional que lo que humanamente puede hacer Claudia en la mañanera o lo que un diario u otro alcanza a hacer. Este es un tema de formación y de educación histórica necesarísima en las aulas, en las universidades, en los centros de investigación, eh, por cuanto a Cuba, pero no solamente Cuba, ¿no? Por cuanto a Cuba y por cuanto a la geopolítica toda, donde ejemplos como este de resistencia, de avanzada sobre la izquierda, de definición, de la definición comunista cubana, que también tiene su muy particular dialéctica, ¿no? Eso hace falta que esté inscrito en el corpus de nuestra identidad como latinoamericanos y como mexicanos y como seres humanos que luchamos en un mismo sentido. Así que, bueno, en resumen, yo sí que creo que con todo lo bien que está, no está bien comunicado, ¿no? La derecha está ganando la narrativa, además, porque está secuestrando el vocabulario, ¿no? Como lo ha hecho siempre. Estos tipos están hablando ahora de libertad, ¿no? Así con desparpajo, Milei y todos estos se proclaman ellos mismos los próceres de la libertad, y en nombre de esa libertad y en nombre de la libertad de expresión y en nombre de todas las libertades, lo que están haciendo es asesinar a los pueblos, silenciar a medio mundo, la persecución, la canallada, estas golpizas que producen, golpizas digitales, que son mandarte 400,000 bots y trolls para que te insulten durante 24 horas por día, con la más absoluta de la impunidad. Nosotros somos incapaces de construir una fiscalía especializada en delitos comunicacionales, ni siquiera para poder medianamente pensar un estamento de defensa jurídico-política. Entonces, en la medida que te secuestran el vocabulario y que te tienen secuestradas las herramientas de la comunicación y que además manejan el mapa estratégico porque invierten millonadas en sus instalaciones tecnológicas, y nosotros seguimos todavía repitiéndolos, incluso algunos compañeros y compañeras siguen repitiendo los viejos manuales no porque el manual haya perdido sustancia en términos de sus conceptos, sino porque a fuerza de repetir el mismo palabrerío pierde sentido. Entonces sí que todos queremos una revolución de las conciencias, nomás que no quisiéramos que se repitiera como una especie de evangelio de tareas inalcanzables e incomprensibles. Entonces, sí que yo sí me pregunto permanentemente si nuestro relato está a la altura de la historia, pero en el sentido de que, primero, de la inteligibilidad, ¿no? de la comprensión. ¿De qué rayos estamos hablando cuando hablamos de cuarta transformación? Todavía sé que hay compañeras y compañeros que no atinan a desentrañar el significado, por más que lo intuyan, por más que lo perciban en el movimiento político. Hace falta saber que una de las potentes raíces semánticas de la cuarta transformación es una lucha antiimperialista que fue y derrotó imperios, aunque de manera incompleta y todavía faltando mucho por hacer. Así fue la independencia, y así fue la reforma, y así fue la revolución. Que hay un debate serio contra el latifundismo que sigue como que nunca le tocamos un pelo en toda América Latina. Es un desastre lo que hoy pasa con todos los terratenientes en el continente. Y sin embargo, ellos se llaman progreso, ellos se llaman desarrollo, ellos se llaman avance económico. Ellos se hacen pasar por ser los confiables, mientras que invisibilizan a los que realmente trabajan, ¿no? Entonces, eh, es que el relato necesita una reconstrucción, no solamente en términos de renovar los diccionarios, sino también en volver a disputar sentido, ¿no? en los términos. Entonces, ahí creo que tenemos una, una tarea minuciosa que cumplir.
necesitamos laboratorios de contraofensiva semiótica. Nos urgen laboratorios de producción de sentido para no solamente derrotar lo que ellos dicen con sus canalladas y mentiras, sino para permitir la reconstrucción de un imaginario emancipado y emancipador en simultáneo. Este es un trabajo que requiere en lo ancho, en lo permanente, en lo profundo, 360 grados, 24 por 7, un esfuerzo de militancia, de ciencia semiótica al servicio de la emancipación, y veo que estamos lejos de esto todavía, ¿no? Entonces, más nos vale que nos vayamos apurando. Este año, en los próximos meses, el horóscopo de las canalladas que ellos están pensando contra Claudia y contra la Cuarta Transformación ya tiene más o menos 3 o 4 operaciones por mes planificadas, que podríamos sentarnos una tarde y hacer con un café la lista. La pregunta es, ¿qué tenemos preparado para una contraofensiva frente a eso? Y yo veo que vamos muy lentos, ¿no? Por una parte, necesitamos entender dónde están las claves de un cambio comunicacional serio, ¿no? Necesitamos con urgencia, por ejemplo, dejar de inventar los temas en la mesa de redacción. Como hemos repetido tanto tiempo, ¿no? Se sientan los cuates muy sesudos y dicen, no, mira, va como titular esto y como nota aquí, como nota allá, a la página 5 a la 8, etcétera. Entonces, se arman ahí el mapa cotidiano de la semántica. Y yo creo que ahí si queremos un cambio comunicacional, ese modelo tiene que desplazarse para entonces ir a donde se está escribiendo la historia a esta hora, que es las huelgas, donde están los movimientos en lucha, ahí se está escribiendo la historia, ahí está la voz viva del que en la puerta de la fábrica dice estamos hartos, compra de la explotación, y este tipo nos golpea, nos insulta, nos humilla y encima nos hambrea. Ahí, ese contenido de esa lucha, ahí como se dan a la orilla, en el campo, como se da en los laboratorios científicos, en las escuelas, en las preparatorias, es decir, donde en todos lados hay en este momento en el planeta, fuentes extraordinarias de insatisfacción y de rebeldía que están pensando un mundo distinto y eso tiene que traducirse en la estrategia semántica de la nueva comunicación. Si no tenemos ese abastecimiento semántico, entonces estamos condenados a andar repitiendo, pues por muy genial que sea lo que publican los que ya publican. Entonces, ahí creo que hay una tarea importante. Luego necesitamos también aprender a reescribir la historia junto con el puño que la está redactando, porque si yo a una canallada brutal como la que se está cometiendo contra el pueblo de Gaza, me atrevo a ponerle el conflicto, y entonces atrás de la palabra conflicto yo anestesio un porcentaje de la realidad. Además, además de que hay todas las sospechas del mundo, hay un acto de traición a los que están poniendo el pellejo ahí para poder medianamente zafar de lo que se pueda zafar en el centro de ese horror. Pero entonces necesitamos que la construcción de la sintaxis, analogía, prosodia, sintaxis y ortografía te permitan trascender de lo que yo me entero que está pasando a lo que yo logro como organizarme para poder intervenir en esa realidad. Es decir, sí saber, sí sentir, sí analizar, sí sintetizar, pero además organizar. Esta sería, digamos, la fase estratégica de un proceso comunicacional completo, porque entonces sí pone en común que la acción, la praxis, lo que llamamos praxis históricamente, ¿no? Entonces, eh, los centros de enseñanza y de educación de la sintaxis periodística no los veo todavía siguiendo los consejos del viejo John Reed, el viejo John Reed, periodista norteamericano, que allá andaba correteando por los campos, ¿no? Junto con Pancho Villa, y mientras corría escribía, iba haciendo lo que hizo Marx cuando escribió este trabajo magnífico sobre la Revolución Francesa, ¿no? Ir a recoger de ahí la agenda, alimentarse con el vocabulario de la batalla, de las luchas, y luego saber que hay audiencias que están esperando esas voces para también alimentarse y alimentar su proyecto de organización, y que eso requiere táctica y estrategia narrativa, cosa que no estamos haciendo. Mira, el propio Simón Bolívar, una vez que se encontró con las actas de la independencia, ¿no? El sueño bolivariano, aquí está el documento, nomás que dijo, ¿y para qué rayos nos va a servir esto si no estamos pensando como seres realmente independientes? ¿Para qué rayos me sirve tener las declaraciones que no son parte del pensar
popular en términos de seres independientes, que buscan independencia, que se la construyen y que la prohijan. Entonces dijo, no, no, aquí hace falta un medio de comunicación para esto. Y fue y se consiguió una imprenta. A mí me gusta mucho la versión, no tengo pruebas para avalarla, pero me gusta mucho, de que fue y se voló una imprenta de donde pudo y la instaló y sacó un periódico que se llamó, y se llama todavía El Correo del Orinoco, y le llamó por subtítulo Artillería del Pensamiento. Y entendió Bolívar que tiene que escribirse, tiene que comunicarse en clave de lucha que organiza y sobre todo en clave de lucha que organiza para transformar. De modo que todo esto es lo que estoy tratando de decir es, creo, un gran faltante teórico y metodológico en la mayoría de los espacios de formación en comunicación. Tenemos más o menos 1000 facultades de comunicación en América Latina y lo que más escasea es esto. Lo que predomina es la escuela norteamericana que piensa que la comunicación es una mercancía y que básicamente es publicidad. Entonces, tenemos ese reto. Necesitamos escuelas de formación que transformen la comunicación y la lleven, la rimen a esto. Necesitamos laboratorios de semiótica para una contraofensiva en el campo del sentido. Necesitamos nuevas voces capaces de narrar y no ponerse enfrente de la fábrica, hablar yo de lo que está pasando atrás. Y no pararme yo enfrente del accidente, decir yo interpreto con el estilo de aquellos lo que nos está pasando a nosotros. Son problemas no solamente estéticos, son problemas éticos y son problemas metodológicos. Es que ya el propio mundial, como está pensado, a ver, yo saco de esto al fútbol, que me gusta y que, para no ofender a nadie que le gusta el fútbol, no quiero hablar del fútbol, más bien quisiera que se viera el fútbol incluso de manera más crítica, porque está secuestrado por comerciantes de todo tipo, así que eso necesita su estudio y su... Pero estos tipos que lo dirigen, estos mafiosos de la FIFA y todo esto, mira, le fueron a entregar una medalla de la paz a Donald Trump. Es decir, más entreguismo, para decirlo de manera reiterada, ¿no? Más mediocridad, más vulgaridad, más torpeza política no puede haber. Y este tío que es el presidente de la FIFA, es un mercenario que va a prestarse a casi cualquier canallada al servicio de los planes que tiene Donald Trump usando la herramienta del mundial. Entonces, yo sí creo que podemos esperarnos que ya estén ahora planificando cualquier cantidad de barbaridades precisamente para esto. Pero no para ensuciar al Mundial ni para ensuciar a la FIFA, para ensuciar a Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación. Y entonces el problema del cuidado de la realidad durante los días del Mundial es un cuidado político. Tiene que politizarse el asunto. Me parece que hay que hacer un esfuerzo en las próximas semanas y días, etcétera, para poner el asunto en el plano de hay una discusión política severa y es que tiene que salir bien lo que tenga que salir bien, es decir, sin violencia, sin abusos, etcétera, para que la cosa transite medianamente en paz para la gente a la que está gastando su dinero y etcétera, pero también para que el producto político de esto no sea una plataforma para jorobar al proyecto de transformación del país, ¿no? Entonces, pero no estoy viendo tampoco el ejercicio comunicacional necesario para treparse en esto. Y yo de veras creo que deberíamos tener ya 14 compañeros, que los hay, expertos en historia del fútbol, que son magníficos comentaristas y que tienen al dedillo el conocimiento de cada jugador, de cada camiseta, de cada jugada, de cada estrategia, para decir, ojo que cuando metan gol, no vaya a pasar lo que pasaba en Argentina, que metía un gol la selección mientras que a 10 kilómetros o a una distancia, perdón, de unos cuantos metros, estaban ahí torturando gente que se sofocaba el grito con los goles. Que no nos vaya a pasar esta canallada de que ya estén organizando grupos de choque y grupos disfrazados de la porra del quién sabe qué, que va a intervenir para ir a romper coches en cualquiera de estas barbaridades que ellos puedan estar preparando. Pero yo creo que la defensa de todo eso no alcanza a la policía, no alcanza el ejército, no son las herramientas más idóneas. Yo creo que la gente tiene que, todos en general, deberíamos tener una visión mucho más politizada de cada gol y de cada jugada y de cada repetición para estar alertas en qué momento alguien se quiere pasar de listo y convertir la jugada en un autogol político, ¿no? Quiero saludar a todas y a todos, compañeros y compañeras.
para invitarlos a mirar la 4TV con ojo crítico, por supuesto, con ojo que indaga, con ojo que interroga, pero ver esto que pasa aquí en el proyecto de la revolución de las conciencias a través de los medios. Soy Fernando Buenabad, les mando un abrazo fraterno siempre.